Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendedurismo y modelo de negocios. Yo soy Max Villanueva y arrancando esta décima temporada ya tengo la fortuna de coincidir con Fátima Morínigo de Speak Academy, que vamos a platicar un poco de este emprendimiento, un poco también de cómo fue formando toda esta inquietud emprendedora que desde Paraguay está proponiendo una alternativa que seguramente muchos en Latinoamérica siempre hemos estado buscando y que difícilmente a veces logramos concretar el sueño de poder dominar un segundo idioma, en este caso el inglés. Y la propuesta de Fátima nos va a dar un poco el panorama de qué es lo que se está haciendo, qué alternativas tenemos y sobre todo, sin duda, la manera en que ella fue desarrollando este emprendimiento también será de gran agrado para todos ustedes. Pues bienvenida Fátima, gracias por conectarte desde Paraguay y espero que disfrutes mucho esta entrevista. Muchas gracias, Max. Un gusto para todos estar aquí. Realmente este espacio es único y bueno, te agradezco bastante por estar interesado en mi trayectoria, en mi historia, en la historia de Speak Academy y bueno, poder transmitirle también a toda la audiencia. Muchas gracias, Fátima. Brevemente, yo presento un poco el panorama profesional de Fátima. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales e Integración por la Universidad Federal de la Integración en Latinoamericana de Brasil. También cuenta con la licenciatura en Turismo por la Universidad Nacional del Este en Paraguay y especialidades en didáctica universitaria y habilitación pedagógica en la UNE de Paraguay. También es docente en lengua inglesa y especialista en inglés de negocios. Fue representante de Paraguay en el programa Wiley 2023 y ya hemos tenido la oportunidad también de coincidir con varios embajadores de este programa. También fue embajadora de Partners of the Americas 2021. Es investigadora y autora de artículos científicos en diversos idiomas, inglés, español y portugués, tanto en Paraguay, Brasil, Argentina y Canadá, con temáticas de política externa, políticas públicas, relaciones internacionales, idiomas y turismo. También tiene un emprendimiento, un proyecto social llamado English Week. Es voluntaria en programas sociales impulsados de forma conjunta con la Embajada Norteamericana. Es mentora y asesora estudiantil para becas en el exterior. Ha sido ganadora de concursos nacionales e internacionales para microempresarios y emprendedores como Acción MIPIMES, FOMIPIMES, Más Digitales, financiados por Paraguay, Taiwán y Estados Unidos. Posee más de 10 años de experiencia en el rubro educativo enseñando inglés como lengua extranjera. Ha sido becada también por la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado en diversos programas profesionales y académicos, además de ser propietaria de Speak Academy, que es un centro de idiomas, y otro emprendimiento que lleva por nombre Expeditioner, agencia especializada en viajes e intercambios al exterior. Pues Fátima, con este panorama nos queda claro por dónde va a ir la ruta de Speak Academy, pero revisando un poco la información que hay disponible en Internet, tu emprendimiento con Speak Academy surge de una manera pues muy curiosa, que va a sonar como un cliché, ¿no? Que surgió en un garage, surgió en algún espacio de casa y fue tomando forma. Literalmente tu emprendimiento surge así. Tú tenías ya una ruta más o menos estable con tu formación académica, pero de repente surgió algo que te movió a impulsar lo que en un futuro llegaría a ser Speak Academy. ¿Cómo fue esta historia? Platícanos, Fátima, para ir entrando en esta visión que tú has venido desarrollando. Bueno, la verdad que la historia, así como decís, sonará cliché, pero yo vengo de una familia trabajadora, muy trabajadora. Y bueno, desde muy chiquitita yo incursioné en el mundo de los idiomas, me encantaba el inglés. De hecho, que yo le rogaba a mi papá para que me haga estudiar inglés. Y bueno, a los 13 años se concreta ese pedido y bueno, empiezo a estudiar. Y bueno, por razones de la vida, a mí me toca la oportunidad de enseñar a mis compañeros, de repente cubrir algunas que otras horas cátedras de la materia inglés, ya que yo ya tenía algún tipo de conocimiento previo. Entonces fue así que yo fui descubriendo mi pasión por la enseñanza. Es así que yo solicito aún antes de terminar el colegio, yo empecé esto en plena adolescencia y solicito en mi colegio, porque yo soy graduada de colegios públicos, o sea, colegios nacionales, y bueno, lastimosamente la calidad educativa en cuanto a lo que es idioma extranjero es bastante pobre en Paraguay, aún falta mucho por hacerse, entonces era algo que a mí me quebrantaba bastante que mis compañeros no tuvieran la misma posibilidad que yo tuve de aprender un segundo idioma y bueno, trataba de ayudarles como yo podía porque no tenían las mismas oportunidades que yo. Entonces es así que yo le solicito al director de mi colegio en ese entonces, allá por el año
2013 más o menos, en donde yo le digo al director si me da la oportunidad de venir en otros horarios para poder compartir con alumnos de otros cursos lo que yo sabía de inglés. Y él me dijo que sí, lo hice de forma voluntaria y fui haciéndolo en lo que sería high school. No sé cómo se maneja en México, pero acá le llamamos primero, segundo y tercer año del bachillerato. Ujú. Entonces yo empecé a enseñar de esa forma, de forma muy informal, pero llevando las cátedras de inglés, aún siendo estudiante. Y ahí yo descubro mi pasión por la enseñanza en ese año que yo terminaba el colegio. Mi papá me promete y me regala un viaje a los Estados Unidos para que yo pueda hacer un intercambio cultural. Es, hubieron algunas situaciones familiares que complicaron un poquito el proceso por razones económicas, entonces, pero finalmente pude viajar, fui a trabajar, hice el programa de Work and Travel y esa fue mi primera experiencia en el extranjero. Ya con esa experiencia, con esa visión de mundo diferente, con todo lo que con todo lo que conllevó vivir en un país extranjero, y no solamente extranjero, sino también porque yo era muy joven en ese entonces, yo no tenía ni siquiera esa experiencia de vivir sola. Entonces fue un cambio muy drástico para mi vida, en donde yo aproveché al máximo y vine con esa visión de que en algún momento iba a ejercer esa profesión de forma profesional, porque yo ya había terminado mi curso de inglés, yo había hecho algunas especializaciones antes de terminar el colegio. Entonces yo me voy, termino el colegio, me voy a los Estados Unidos y me empapo con lo que es la cultura americana, me empapo con lo que es el idioma en sí, el perfeccionamiento. Entonces, al regresar, mi primer empleo básicamente formal, luego de haber terminado el colegio, es la enseñanza de inglés, pero en institutos ya, porque yo ya era formada, yo ya había tenido una experiencia en el exterior, entonces era relativamente sencillo incursionar en ese rubro. Así que abrazo esa profesión, empiezo a enseñar y realmente es algo que me llena, me llenó en su momento y me sigue llenando hasta ahora. Y empiezo a trabajar en un instituto de inglés. Trabajo ahí por más de 3 años en un instituto de inglés de mi ciudad, de Ciudad del Este, que coincidentemente era el instituto de donde me gradué, o sea, ellos mismos me contactaron para trabajar con ellos. Entonces, fue algo que surgió, no tuve que buscar y fue realmente muy buena experiencia. Y fue así que yo entré en lo que es la enseñanza, sin proponerme, porque uno cuando es adolescente, de repente sueña muchas cosas. Voy a estudiar esto, luego cambia, voy a estudiar lo otro. Y yo también pasé esa etapa como toda joven, donde no estaba muy segura de lo que quería estudiar en la universidad. Y después de esa experiencia es como que ya vine más afianzada, más madura y empecé a estudiar, empecé a enseñar inglés y bueno, así empezó mi carrera profesional. Y mi papá en el año 2018, yo ya estaba trabajando ya a 3 años de antigüedad, más de 3 años de antigüedad en mi trabajo, en ese instituto en donde ya me daban más trabajo, querían que yo agarre más grupos. Era realmente eficiente en lo que hacía y le gustaba mi trabajo, entonces me querían dar más y más. Y mi papá me dice algo clave, él me agarra un día y me dice, mi hija, yo ya estaba estudiando 2 carreras universitarias porque yo gané en ese interín, yo estaba trabajando en ese instituto y estaba estudiando de día, en el horario vespertino estudiaba en Brasil y en las noches estudiaba en Paraguay. Estaba haciendo 2 licenciaturas de forma paralela porque por razones de la vida, por bendición de Dios, me salió 2 becas completas, Wow. financiadas por completo, tanto por el gobierno de Brasil y el gobierno de Paraguay. Entonces, yo no quería decir que no a ninguna de las dos y dije, bueno, voy a estudiar ambos al mismo tiempo, ni que no tenga que dormir, porque eran 2 carreras que realmente se complementaban muchísimo con lo que yo ya estaba haciendo. Estaba enseñando idiomas con la visión de ayudar a otros a empoderarse en el exterior, a salir un poquito de la zona de confort y estaba estudiando relaciones internacionales en Brasil para justamente de repente en algún momento de la vida ejercer la parte diplomática, las relaciones internacionales de forma más formal y turismo, que es algo que yo necesitaba sí o sí para conocer más de mi país y conocer el mundo a través de esa carrera, ¿verdad? Entonces dije yo, se complementan súper bien. La gente no le veía mucha conexión turismo, relaciones internacionales, pero en mi cerebro era más claro agua. Entonces es así que yo estudié esas 2 carreras, trabajaba
medio tiempo y cada vez la carga era más pesada, me daba más trabajo y mi papá me dice, bueno, mi hija, ¿qué querés hacer? ¿Querés cumplir los sueños de otros o querés cumplir tu sueño? Porque en un momento dado, después de ese viaje que yo había hecho a los Estados Unidos, nosotros tuvimos una conversación con mi papá, o sea, con mi familia en sí, pero más con él, en el que soñábamos, algún día vamos a tener un instituto de inglés, porque él sabía mi pasión de enseñar inglés, él sabía que me gustaba mucho y él en su juventud, en algún momento de su vida, también ejerció la docencia. Entonces es como algo que compartíamos en común. Él es técnico en electrónica industrial, trabaja reparando máquinas industriales, todo lo que es la parte industrial. Entonces él en un momento dado también tuvo ese momento de su vida en el que ejerció la docencia y él comparte ciertos intereses conmigo. Entonces él viendo eso dijo, en algún momento podemos tener si vos querés. Y cuando esa empresa en donde yo trabajaba me dice, bueno, Fátima, queremos darte más trabajo, y yo ya estaba casi terminando la facultad, tenía más tiempo libre también. Entonces yo entré en ese dilema, estaba ganando buen dinero para lo que yo estaba haciendo, era joven, o sea, más joven que ahora, y decía, para mí está súper bien, ¿verdad? Le comento eso a mi familia y mi papá me dice, bueno, vamos a tener la conversación difícil ahora. Y él me dice, ¿vas a cumplir tus sueños o vas a seguir cumpliendo sueños de otros? Y yo tenía mucho miedo porque trabajar para una empresa que mes a mes te paga un salario si bien no es fácil, es tranquilo en el sentido de que sabes que llega fin de mes y vas a tener ese dinero. Sin embargo, cuando uno emprende, uno se prende totalmente de lo que es lo seguro y se va a lo inseguro, lo que es incierto. La incertidumbre es como que te llena. Y bueno, entonces yo tuve que meditarlo. Mi papá me dijo, ok, toma, pensá, yo te voy a ayudar si vos querés empezar, porque yo ya tenía algunos alumnos particulares en mi casa. No tenía comodidades, tenía una sala y ahí yo le enseñaba a mis alumnitos particulares, aparte de lo que era mi trabajo formal. Y él me dice, ya tenés alumnos, la gente te conoce y yo tengo las condiciones de ayudarte ahora. Y era difícil decir que sí. Entonces estuve como indecisa unos días y ciertas discusiones ahí de por medio, ¿verdad? De que tengo miedo, no sé si voy a poder, mucha inseguridad también. Entonces me dijo él, ok, mi hija, si vos querés empezar a trabajar, eh, por tu propia cuenta, vas a tener todo mi apoyo, vas a tener lo que necesites para poder emprender. De lo contrario, si en algún momento yo hago esto, si hago un instituto, si concretizo este sueño que teníamos en algún momento de nuestra vida, vas a trabajar conmigo, te voy a pagar súper bien, pero no vas a ser dueña. Entonces es como que me puso entre la espada y la pared. O haces, este es el momento, esta es tu oportunidad, no podés desaprovechar. Y yo me encariño bastante con mis alumnos. Soy una teacher que realmente cree que no hay jerarquías, sino que es un proceso de aprendizaje continuo. Entonces, yo tenía un grupo que estaba por terminar, que se estaba por graduar. Entonces le dije a mi papá, bueno, voy a dejar que este grupo se gradúe, que termine. No quiero dejarles de balde, tampoco quiero dejarles de balde a mi empleador en ese momento. Y voy a tomar el desafío, temblando y todo, pero voy a hacer. Porque mis padres no hablan inglés, o sea, ahora están estudiando, pero en ese momento no tenían idea de cómo manejar un instituto de inglés. O sea, ellos me iban a ayudar moralmente, hasta la parte de repente económica, me iban a ayudar, me iban a solventar durante ese proceso. Sin embargo, toda la parte estructural de trabajo, de esforzarme, iba a ser por mi cuenta. Entonces digo que sí. Pasan unos meses, yo comunico a mi empresa que iba a salir, no les digo el motivo, no les digo que voy a empezar y voy a empezar a hacer competencia de Que ellos. exactamente, ¿no? Sí, y entonces eso es lo que pasa. Y termina mi curso, mis alumnos se gradúan, todo bien. En un lapso de 2 meses posterior a esa graduación, yo ya abrí el instituto en el taller de mi papá. Mi papá tenía una oficina que, por como mencioné anteriormente, él trabaja con fábricas y él casi no utilizaba ese espacio.
es un espacio bastante pequeño, entonces acondicionamos ese espacio para que sea sala, recepción, baño y todo el espacio todo el espacio ya del esparcimiento, valga la redundancia, pero sería básicamente cómo comencé. Empecé en un espacio bastante humilde y no fue fácil. Creo que ningún emprendimiento en sus inicios es fácil, entonces fue así como inició. En ese momento no se llamaba Speak Academy, tenía otro nombre, se llamaba Language Teaching Center. Ese era el nombre que inicialmente pusimos y empecé con 8 alumnitos. Yo tenía ya luego 12, entonces sumé unos 6 más y ya iniciamos el mes de septiembre del año 2018. Para ser más exactos, el 3 de septiembre. Entonces, yo empecé a trabajar, yo era con mi familia, yo hacía la parte académica al 100%. Mi mamá es administradora de empresas y como era algo pequeño, ella prácticamente me ayudaba en las cosas así más básicas de la parte financiera, la parte contable, pero ella ya ahora permanentemente se queda conmigo porque hemos crecido, gracias a Dios, y ya requiere una persona que se encargue exclusivamente de eso. Entonces, rápidamente, en el 2018, cuando inicio, empiezo a promocionar, voy a los colegios, envío mensajes, las redes sociales, como todo emprendimiento que inicia, el de boca en boca. Y así es que en octubre de ese mismo año, o sea, un mes después, me veo en la obligación de contratar a una persona adicional. ¿Por qué? Porque yo todavía estaba en proceso de terminar mi facultad. Si bien tenía más tiempo, no tenía todo el tiempo. Entonces, se me ocurre contratarle a una de mis graduadas, porque en mi otro trabajo ellos habían terminado, se habían graduado, entonces yo tengo muchos para elegir ahora mismo que me pueden ayudar. Y quería realmente que alguno de ellos sean parte de mi staff, uno de los primeros. Y es así que le llamo a una alumna para que trabaje conmigo, una ex alumna, en ese momento ya teacher, para que trabaje conmigo. Y fue algo realmente gratificante porque al mes que yo estaba trabajando ya estaba necesitando a una persona más. Y es muy lindo, lo más lindo creo que de ser emprendedor es que uno tiene la posibilidad de crear fuente de trabajo para otras familias. O sea, uno no se está beneficiando a sí mismo nada más. El fin de toda empresa es lucrar, pero más allá, la visión de Speak no es solamente eso, sino transformar vidas. Transformar vidas no solamente a las personas que trabajan con nosotros, sino también a aquellas personas que estudian y que logran sus objetivos y sus sueños a través del idioma, que es lo que hacemos. Entonces, es así como inicia Speak, con otro nombre, con otra visión, y eran totalmente en formato presencial. No teníamos la modalidad virtual en ese entonces. Para 2019 ya hicimos préstamo, vamos a crecer, porque era una salita. Y algo que se da mucho en Paraguay, en Ciudad del Este especialmente, no sé cómo ha de ser en México, pero es que las clases de inglés se dan en su mayoría los días sábados, Ujú. porque la gente utiliza el tiempo libre para estudiar un segundo idioma, porque entre semana tiene sus quehaceres cotidianos, facultad, colegio, escuela, trabajo, y sábado es un día destinado para estudiar inglés. Entonces, al ser esa la realidad del rubro, yo ya no tenía espacio, tenía que crecer. Entonces era la opción de crecer o crecer. No había otra opción. Entonces hicimos préstamos porque como todo emprendimiento necesita capital, recurrimos a préstamos para poder crecer. Hicimos el segundo piso y fue así que empezamos a expandirnos. En el 2019 fue aún mayor, de 8 alumnos pasamos casi a 80. Wow. Fue un boom. La verdad que nosotros estamos ubicados en un barrio estratégico. Estamos cerca de como 10 universidades, varios colegios. Entonces íbamos a todos los colegios a promocionar. Íbamos a llevar flyers, panfletos, pasacalles, todo, ¿verdad? Para promocionar el Instituto de Inglés, y aparte que hasta ese momento éramos los únicos en este radio de más o menos 3 kilómetros. Ahora los institutos vienen todos cerca nuestro ya, pero en su momento éramos los únicos.
la mayoría se centraba en las zonas céntricas de la ciudad. Y nosotros optamos por quedarnos en los barrios, porque nuestro enfoque era llegar a la gente que no tiene acceso. También por eso teníamos un público muy, muy diferenciado. Y yo visitaba los colegios, iba a hablar, a dar charlas por mi experiencia propia, porque yo joven, emprendedora, estudiante del barrio, la gente me conocía mucho, me conoce mucho. Entonces eso utilicé a mi favor. Y así fue que sumamos muchos alumnos ese primer año de vida. 2020 vino la pandemia. Exactamente. Y quiero 2020, hacer un paréntesis ahí, Fátima, sí. en este punto. Acababas de venir de un salto de fe, de dejar un trabajo formal, estable, viene este crecimiento inmediato. Había también, me imagino, una presión económica de dar resultados, porque probablemente muchos de estos recursos que ustedes aplicaron, si bien era del apoyo familiar, pues muchos venían de algún préstamo o de circunstancias financieras que había que cubrir formalmente y les llega de pronto el año 2020 y ustedes estaban en una dinámica totalmente presencial, no había luces de cómo migrar esto y creo que pasaron una etapa difícil. No sé si en ese momento, Fátima, tú dijiste, bueno, mejor me hubiera quedado antes en donde estaba. ¿Cómo vivieron esto? Porque creo que el crecimiento inmediato que es muy motivador para el emprendedor y de repente darse cuenta de una situación tan compleja que no podemos solucionar por nosotros mismos, que no es a lo que nadie esperaba. Y ahora sí, te dejo con la continuidad, pero quise hacer esta ruptura porque ha de haber sido algo muy fuerte, ¿no? El venir de animarte a lanzar algo y que de repente viniera esta barrera tan grande como lo fue la pandemia. La verdad que sí, agradezco ese paréntesis porque realmente hay que enfocarnos un poquito en ese proceso, en esa transición, porque algo que olvidé de mencionar y gracias que me hiciste recordar es que yo soy una persona, una chica que siempre está buscando oportunidades, estoy postulando a cualquier beneficio, beca, curso, capacitación, capital semilla. Yo estaba en ese proceso de postular para especializarme aún más, porque algo que yo digo que nos destaca de otros institutos de inglés que hacen relativamente lo mismo es que cuidamos mucho la calidad. Y la calidad va llevada, o sea, va tomada de la mano de la calidad de formación de sus profesionales. Entonces yo estaba buscando una oportunidad para aún perfeccionarme en lo que ya estaba haciendo, ¿verdad? Que es la enseñanza. Y yo postulo en el 2019 sin saber que el 2020 se venía una pandemia a una oportunidad a través del Comité Paraguay-Kansas, que es una ONG que tiene una parcería o una alianza con Kansas, en donde paraguayos pueden ir a estudiar en Estados Unidos a través de becas completas o becas parciales. Entonces yo aplico a esa oportunidad exclusivamente para docentes de lengua inglesa. Y gracias a Dios me seleccionan para poder irme 2 meses a Estados Unidos a hacer un entrenamiento intensivo docente, en donde fuimos para escuelas, colegios, universidades. Yo fui a enseñar y a que me enseñen. Básicamente fue colaborativo el proceso, totalmente pagado. Entonces yo postulo a eso, me voy y por bendición de la vida, solamente Dios pudo hacer eso, es que en ese proceso yo aprendo muchísimo acerca de cómo trasladar la presencialidad a la virtualidad. O sea, veo muchísimo in situ cómo ellos manejaban esa parte con los idiomas, algo que para mí en ese entonces era totalmente desconocido. Lo que yo conocía era presencialidad y no tenía herramientas, no tenía ni idea de cómo volcar eso a una realidad diferente hasta ese entonces. Entonces yo hago esos cursos, esas especializaciones sin saber lo que se venía. Y yo llego a Paraguay desde ese viaje una semana antes del cierre total de fronteras. O sea, hubo un caso en Estados Unidos, al día siguiente yo estaba volando para Paraguay, pero no por el caso que se detectó en Estados Unidos, sino porque ya estaba marcada mi vuelo de regreso. Entonces yo llego a Paraguay, una semana después se cierran todas las fronteras y yo me doy cuenta que el instituto va a cerrarse si es que no hago algo. Y bueno, conversé con mi familia y utilizamos ese conocimiento y toda esa experiencia que yo estaba trayendo, que estaba fresquito en mi mente, en desarrollar una plataforma virtual. Porque dijimos, cerrar no es opción.
Y fue un momento crítico, pero demasiado crítico económicamente hablando, y creo que para la mayoría lo fue, pero especialmente para mi rubro, en el rubro en el que estoy, porque inglés no es algo que sea esencial para la supervivencia. Entonces, lo primero que hacía la familia era salir del curso de inglés. No hay que pagar eso, porque hay que ajustar cinturones. Entonces, para que tengas una idea, de casi 80 alumnos nos quedamos con 12 alumnos. Y esos 12 alumnos que quedaron estaban pagando la mitad de precio. O sea, en términos económicos era mejor cerrar, era mucho más factible cerrar y nosotros ver cómo salíamos de esa situación en la que estábamos económicamente con muchos compromisos financieros, ya que habíamos hecho a inicio de año 2020. En enero de 2020 nosotros habíamos hecho otro préstamo más grande para poder crecer otra vez, porque ya las salas estaban prácticamente utilizadas en su totalidad. Entonces debíamos crecer otra vez y teníamos un préstamo recién asumido con apenas haber pagado una cuota y vino la pandemia. Entonces fueron muchas cosas, los compromisos financieros, la pérdida masiva de estudiantes, el, el ingreso que se redujo a, no sé, al 20%, menos de eso, básicamente. Y bueno, entonces yo conversé con mi familia y dijimos, bueno, vamos, cerrar no es una opción. No nos vamos a dejar amedrentar por esta situación, esto va a pasar. Nosotros no podemos dejarle a nuestros alumnos de balde, a los que quedaron. Entonces, con mi familia pusimos en marcha lo que sería Speak Academy. Ahí surge Speak Academy, una plataforma 100% digital para poder llegar a la gente eh, en esa realidad que teníamos que responder en ese momento, que era la virtualidad. Entonces mis padres, algo que no mencioné es que tenían en ese entonces un inquilino que vivía aquí en Paraguay, en Ciudad del Este, que era ingeniero, que era la parte informática, que era desarrollador de software. Entonces, él también estaba pasando por una situación económica difícil, ya que él estaba acá cuando la pandemia ocurre. Y mi papá le plantea, o sea, en realidad le planteamos todos, de que qué podíamos hacer para poder trasladar el instituto en formato digital. Conversamos, llegamos a un acuerdo, una alianza en el que él me ayudaba a mí a hacer la parte de informática, le dábamos un porcentaje de todo lo que se ganaba, por decirlo así, y por otro lado yo hacía toda la estructura académica, el contenido programático, las clases, todo lo hacía yo para el sistema. Entonces fue un trabajo de un año. O sea, el 2020 la gente estuvo encerrada, ciertamente, y yo estuve encerrada haciendo y creando contenidos y haciendo todo lo que es el sistema de Speak Academy, desarrollando un programa, una metodología que lo bauticé por el nombre que mi hermana me inspiró, mi hermana menor, que es FLASH, que Ok. significa Fast Language Acquisition System from Home, que traducido em, sería como un sistema rápido de adquisición de idiomas desde casa. Ajá. Entonces, ¿cómo funciona esa metodología? Esa metodología surge con todo ese bagaje de conocimiento que yo ya traía de Estados Unidos, así fresquito, en donde yo quería venderle a la gente la posibilidad de que ellos puedan hablar inglés en un tiempo que ellos podían invertir realmente, que era un año. O sea, un año todos pueden, porque los cursos de idioma generalmente se pueden extender a 5 años o 4 años, dependiendo de la frecuencia. Entonces yo, ¿qué hice? Agarré todo ese conocimiento de experiencia que ya tenía, el marco común europeo, todo el contenido programático que los institutos utilizamos para enseñar y dije, bueno, esto lo tengo que hacer. Si yo lo estoy haciendo de forma presencial, con una intensidad de una vez a la semana, máximo dos, Ujú. lo estoy logrando en 4 años, esto yo lo tengo que lograr en un año. Entonces empecé a trabajar por lo que sería el programa, por lo que sería la parte de contenidos y la forma en la que iba a presentar los contenidos, ya que iba a ser a distancia. Entonces fue un trabajo en el que una metodología que se llama Flash, que consta de 6 pasos fundamentales. Esos 6 pasos se dividen en días, o sea, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6.
Una semana tiene 7 días, entonces sería objetivos semanales con un paso a la vez. Entonces, el día uno era contexto. Para que tengas una idea, la metodología de SPEAK va desde lo básico hasta el avanzado en un año. Está dividido en 53 semanas, que es la duración de un año. Entonces, cada semana tiene un objetivo macro, de donde se desglosa los 6 pasos. Y esos pasos van del día uno al día 6. Día uno sería toda la parte de contexto cultural. Utilizamos muchísimo lo que son las series y las películas para llegar a la gente, porque uno cuando estudia inglés, algunos tienen cierta negación con respecto al idioma, lo hacen por necesidad, entonces tenemos que buscar una estrategia que sea un poquito más llevadera, llevadero el proceso. Entonces a mucha gente le gustan las series, las películas, las músicas, y por ahí agarré bueno, voy a presentar de esta forma. Empecé a seleccionar películas, series, todo lo que sea de interés audiovisual, y lo empecé a seleccionar de acuerdo a los contenidos que yo quería proponer. Y fue así que en el día uno decidí presentar el contexto, la película, el fragmento en donde yo explicaba lo que sucedía, la persona tenía que escuchar, ver, luego yo le explicaba, bueno, era todo un porqué ahí detrás de esa metodología. En el día 2 era enfocarle al alumno solamente que se concentre en el vocabulario, solo vocablos nuevos, nada de gramática, nada de contexto, porque eso luego al final iba a tener sentido. Entonces, día uno, contexto general, apertura de la semana. Día 2, vocabulario, solo vocabulario. Día 3, explicación de estructuras gramaticales. ¿Por qué se escribe así? ¿Cuál es la conexión entre esta y esta palabra? ¿Por qué se escribe así? ¿Por qué se dice así? Entonces, día uno, contexto. Día 2, palabras con significado contextual y con significado literal, porque en inglés hay palabras que significan 20 cosas. En día 3 gramática, día 4 todo lo que era la parte de comprensión auditiva y escrita, día 5 corrección de pronunciación, y día 6 era la reproducción de todo lo que es ya la parte de speaking. Entonces, esa sería como a grandes rasgos la metodología Flash, cómo funciona. Y eso se pudo lograr en un año, y bueno, es lo que ya tenemos también disponible para todos los países. Ah, Em, perdón, Fátima. Antes de este desarrollo que fue casi obligatorio, porque creo que si no hubiera sí. sucedido esto, probablemente otra sería la Lo iba a historia del postergar, instituto, claro. lo iba a postergar Eh, hasta que sea necesario, básicamente. Hasta ese momento creo que te movías solo en temas de redes sociales, no había una página web como tal, mucho menos una página que permitiera este aprendizaje. Creo que esto fue derivado de esta necesidad, ¿verdad? Asimismo, nosotros no teníamos página web hasta ese momento. Teníamos uno, pero era así, hecho demasiado, de forma muy básica, que ni siquiera estuvo al aire mucho tiempo. Entonces, cuando surge esta oportunidad y este desafío, es que realmente se estructura de una forma profesional y va tomando una forma realmente empresarial. Entonces, sí, eso surge por mera necesidad de lo que requería en ese momento. Y bueno, nos manejábamos por redes sociales básicamente, ya que como en ese entonces la audiencia era muy local, muy centrada en lo que es la ciudad, ¿verdad? Entonces fue así que nos expandimos. Ni siquiera yo estaba haciendo clases en vivo, en línea, que no demandaba un sistema educativo. Eso ya surge mucho, mucho después. Entonces, la oportunidad que tuve también en ese desarrollo, porque lo tuve que lanzar antes de terminarlo por completo, porque necesitaba generar recursos económicos, había muchos gastos, aún con sin tener costos fijos mensuales, había ciertas inversiones que requeríamos para poder construir todo lo que es un sistema informático para poder hacer desde cero, porque el sistema de SPIC no es algo que se compró, no es algo que se alquiló, ni nada que es 100% autónomo. Entonces, construir algo desde cero es costoso. Entonces necesitamos generar dinero, y lanzamos en julio de 2020, o sea, a los 6 meses de trabajar más o menos ya lanzamos. Y para ese lanzamiento recuerdo que había hecho muchísima campaña por las redes sociales, por los medios de comunicación, por YouTube, y llegamos
a 17 países, con todo lo que fue nuestro despliegue, nuestra campaña para ese lanzamiento. Y fue muy bueno, fue muy productivo. Llegamos a gente de Chile, de México, de Costa Rica, de Ecuador, de Argentina, de Brasil. Llegamos a gente de Nicaragua, de Honduras. Eh, Esos son los registros que tenemos de las personas que se conectaron a ese evento. Ese evento se llamó eh, English Week, que es el proyecto social que luego quedó, que eran clases gratuitas a través de las plataformas de streaming. Entonces es así que fuimos más o menos haciendo ruido. Y a partir de ese paso de fe, de lanzar esa plataforma que hasta ese momento yo no lo había probado porque era una metodología nueva, era algo que yo me estaba aventurando a hacer, de acuerdo a lo que yo conocía en ese momento. Entonces yo aún tenía que probar que mi metodología funcionaba. Entonces empecé a vender los cursos, empecé a tener personas interesadas y es así en donde yo selecciono a dos personas que puedan realmente estudiar, así como yo planteaba en mi metodología, llevar un control y un seguimiento y ver realmente si es que esas personas estaban hablando en un año. Y eso lo pude hacer y realmente comprobé que las personas que realmente hicieron en la plataforma o siguieron el paso a paso, en 8 meses estaban hablando en el mismo nivel que una persona que generalmente estudia 2 años y medio, pero dedicándose realmente a seguir el paso a paso. Entonces eso fue muy gratificante y eso también me impulsó a promocionar aún más porque estaba vendiendo algo que funciona. Ese era mi temor, que no funcionara, porque era algo que yo estaba probando nomás. Y bueno, es como un serendipity que descubrís por si acaso, por cuestiones de la vida. Entonces, es algo que hoy puedo decir que valió la pena y que aún sigo mejorando muchas cosas. Después de ese lanzamiento hicimos varias mejoras otra vez, hicimos otras reinversiones, luego ya de salir de pandemia, obviamente, en donde mejoramos la plataforma y el sistema educativo. Eso sucede en el 2020. Entonces, en medio de esa situación de pandemia, de más o menos estar mal económicamente, nosotros estábamos sobreviviendo económicamente en ese momento, especialmente yo que mi fuente de ingreso, el 100% venía de Speak Academy. Entonces, yo postulo a otras oportunidades, Capital Semilla, para poder ayudarle también al instituto de forma financiera. Y así es que en el 2021 soy una de las seleccionadas para los premios, como había mencionado en mi currículum, de Acción MIPYMES, en donde el gobierno paraguayo, al ver mi plataforma educativa, al ver la innovación que había implementado a raíz de la pandemia, ellos me premian con 53.700.000 guaraníes, que sería más o menos unos $7.000 en ese momento, para invertir en mi negocio. Entonces eso fue un alivio, un respiro realmente importante para Speak Academy. Hicimos la transición de nombre porque hasta ese momento era solamente Language Teaching Center y la versión online era Speak Academy. Entonces dijimos, no, dentro del punto de vista de marketing le vamos a confundir a la gente, hay que unificar. Empezamos a preguntar qué sonaba mejor, un estudio de mercado así bien rápido y dijimos, bueno, vamos a migrar totalmente a Speak Academy. Y empezó el trabajo de marketing para que la gente que nos conocíamos con el nombre de Language Teaching Center se enteren que ahora éramos Speak Academy. Hicimos un rebranding, mejoramos la imagen, el logo, todo. Y bueno, fue así que oficialmente surge Speak Academy. Y en mis notas, Fátima, tomé datos de, por ejemplo, la misión de Speak Academy. Somos una institución educativa comprometida socialmente que promueve la enseñanza de idiomas. Operamos con tecnología y una metodología única en el país, que ya tú nos comentabas, Flash, que permite la adquisición del idioma en tiempo reducido. Y lo menciono, Fátima, porque regularmente cuando hay ofertas, al menos yo las he visto en México y creo que en Latinoamérica no es excepción, casi siempre todas las instituciones o institutos educativos de inglés pues pretenden esta frase, ¿no? Como que es único, lo que hacemos solamente es único para acá y nosotros somos como los que tenemos la verdadera fórmula para que logres el éxito. Y en ese camino a veces como que hay mucha duda, pero tú nos comentabas ahorita precisamente cómo surge esta metodología. E incluso
nos la compartías a grandes rasgos. Creo que esto habla de la confianza, de una metodología probada, que tú ya nos comentabas también, y que ha dado resultados, de tal manera que ahora, después de esta historia de crisis, de pandemia y el surgimiento de la plataforma, en algún momento retomaron, pues regresar digamos, a la nueva normalidad, como se le llamó en algunos lugares. Ahora, actualmente, Speak Academy no nada más es plataforma, sino que tiene una oferta muy diferenciada para la gente que nos escucha en Paraguay, que seguramente los ubica. Pero no sé, y atrevo a lanzar la pregunta aquí, Fátima, si quieres platicarnos un poquito de cómo está la oferta ahorita, y si esta oferta en algún momento está proyectada o actualmente está pensada también, gracias a la plataforma, para llegar más allá de Paraguay. Sí, ahora mismo nosotros, como mencionas, tenemos, no solamente Speak Academy es plataforma, Speak Academy ofrece clases presenciales, híbridas y virtuales, virtuales online, en vivo y también virtual a través de plataformas, o sea, tenemos para todos los gustos. Y sí tenemos la proyección a mediano y largo plazo, proyectarnos a otros países. En un intento de expandirnos prematuramente, hicimos campañas en México y en Costa Rica, porque vimos que mucha gente de esos dos lugares migran bastante a Estados Unidos para trabajar. Entonces dijimos, bueno, los costos, tenemos ventaja competitiva por los costos. En Paraguay relativamente es mucho más, uno de los países de menor costo, o sea, vamos a decirle más barato. Entonces nuestros costos son menores, entonces podemos de repente ofrecer a un mejor precio. Entonces, viendo eso, hicimos un estudio de mercado, escuchamos algunas recomendaciones y empezamos campañas de expansión. Llegamos a vender, ciertamente sí llegamos a vender en otros países, en Ecuador especialmente, en Salvador también. Sin embargo, analizamos el nivel o el margen de ganancia que nos estaba dejando expandirnos en ese momento y dijimos que era mejor afianzarnos en nuestro país para luego abrirnos al mundo. Entonces, eso está pendiente de hacer, sí, de forma realmente productiva o profesionalmente hablando. Entonces, eso lo vamos a hacer en los próximos 3 a 5 años, porque creemos que todavía hay muchos lugares en Paraguay que debemos llegar. Hemos llegado con nuestra plataforma en Paraguay en muchos lugares que no tienen acceso, pero ¿cuál es el dilema que nosotros vemos aquí? Para la cultura paraguaya aún es difícil, y fue difícil y sigue siendo difícil, la virtualidad. Las personas siguen prefiriendo estudiar inglés de forma presencial. Entonces, es solamente, o sea, no es solamente tener el producto, sino saber llegarle a la persona que realmente quiera hacer uso de esa herramienta. Entonces, está ese factor, o sea, cambiarle el chip al paraguayo está siendo un poquito difícil. Otra de las barreras que encontramos en Paraguay todavía, y creo que también con relación a otros países, es la bancarización. Paraguay no es un país totalmente bancarizado, entonces las compras online todavía es un tema tabú para mucha gente que no quiere hacer compras online. Entonces, para poder llegar a afianzar lo que es la plataforma, aún nos falta un camino por recorrer en nuestro país y creo que una vez que acá tengamos esas bases, estaremos listos para volver a hacer ese intento de expansión. Tenemos alumnos de otros países actualmente, pero no en la cantidad que nos gustaría. Pero eso está proyectado para, como digo, 3 a 5 años en adelante. Con respecto a las clases que son presenciales o híbridas, en muchos casos, nosotros ofrecemos soluciones con una metodología o con un enfoque natural. Le llamamos enfoque natural porque al estar en clase y tener la opción de tenerle presencialmente al estudiante, nosotros le llamamos estudiante, digo estudiante para que la gente entienda, pero le llamamos speaker, porque creemos firmemente que todos los seres humanos tienen la posibilidad y la habilidad de hablar otro idioma, porque todos aprendimos a hablar de niños, todos escuchamos y empezamos a reproducir, entonces aprender inglés no es diferente. Aprender alemán u otro idioma no es diferente, es volver a programar tu cerebro a aprender un nuevo idioma. Entonces, por ello utilizamos el enfoque natural que básicamente se enfoca en aprender, hacer que el alumno aprenda a través de imitaciones, a través de gestos, a través de, de aprender el idioma como lo hubiera hecho de niño. Entonces, evitamos la traducción, evitamos
al máximo enfocarnos mucho en reglas gramaticales. Creemos que eso frustra muchísimo al estudiante en los inicios especialmente. Entonces tratamos que las clases presenciales sean un espacio colaborativo, que sea un espacio de aprendizaje significativo a través de ese espacio que te permite aprender de forma natural y también muy conversacional. Porque nuestro nombre mismo dice Speak Academy, o sea, nosotros realmente formamos gente que se comunica oralmente. No estamos muy preocupados en que lo hagan a la perfección, estamos preocupados en que lo hagan de forma segura y con confianza, porque uno va adquiriendo la perfección a medida de la práctica, a medida de los años. Entonces, ese es el enfoque que tenemos con nuestras clases presenciales y me alegra mucho anunciar, estuve anunciándolo de forma parcial por las redes, es que seremos uno de los únicos institutos acá en la región que ofrece clases con enfoque especial, es decir, para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad o condición, ya sea retraso, retardo, autismo, sordera, y eso nos hace diferentes porque creemos que independientemente de la condición, uno puede ser hábil en otro idioma y queremos darle la oportunidad a todas las personas que tienen interés. Entonces, eso lo lanzamos de forma hace 2 semanas nada más. Ah, Estuvimos trabajando bastante en lo que será la propuesta académica. También los profesionales que van a llevar a cabo esa tarea, porque para hacer esa tarea debe ser una persona realmente formada en esa área, no solamente en inglés, sino también en la parte pedagógica que implica enseñar a una persona que tenga algún tipo de condición mencionada anteriormente. Entonces, eso además que nosotros hacemos algo que institutos aquí no hacen. ujú. Nos enfocamos en el ser humano, en la personalización de nuestros programas. No vendemos productos empaquetados. O sea, nuestros programas de estudio son flexibles dependiendo del perfil del estudiante. En una sala puede haber 10 personas máximo y de repente hay uno que otro que identificamos que tiene una necesidad especial o algo que tenemos que ajustar en el programa, lo hacemos. Hemos tenido casos de éxito en el que personas que de repente tenían condiciones que nunca se le detectó, que qué sé yo, era TDA, TDAH, en lo que realmente uno como teacher debe identificar y proponer algo que se acorde a la necesidad del estudiante. Entonces nosotros empezamos a implementar eso y vimos cómo estudiantes que estaban mal académicamente con algunos que otros ajustes nada más, ya sea en la forma de presentación del material, en los colores que utilizábamos, en el pizarrón, por ejemplo, cosas bastante pequeñas, pero que marcaron la diferencia para bien. Entonces son cosas que nos destacan del resto. Creemos que el camino es por ahí. De repente eso te deja menos lucro, hablando en términos económicos, hacer esos ajustes, pero para nosotros lo que realmente importa no es ganar solamente, sino ver que estamos haciendo un trabajo que le da resultado. Y es increíble porque estadísticamente hablando, las personas que vienen a estudiar con nosotros no vienen por publicidad pagada, vienen por ese boca en boca, por recomendación de otros estudiantes. Y eso nos da la pauta de que estamos haciendo muy bien y nos pone muy contentos y nos anima a seguir. Y en ese interín me olvidé mencionar que nuestros estudiantes, nosotros somos el único instituto en Paraguay que tiene convenio con PATH International Examinations, que es de Reino Unido, y certificamos a nuestros estudiantes internacionalmente también. Entonces es como un control cruzado. No somos nosotros quienes damos ese examen, no son nuestros profesores, no son nuestros materiales, vienen de Reino Unido a tomar el examen cada año y nuestros estudiantes se destacan siempre. Quiere decir que para los estándares internacionales también estamos haciendo un buen trabajo. Y bueno, este año el 15 de diciembre serán los exámenes. Tenemos muchos de nuestros estudiantes que se animan al desafío de pasar por esa prueba de fuego, que es rendir un examen internacional con personas nativas que no son de aquí. Y bueno, es algo que también estamos haciendo para favorecer a la calidad que profesamos. Y escuchándote, Fátima, me queda claro que este modelo de negocios académico y específicamente el inglés es algo que cuando le tenemos pasión como la que tú proyectas, Fátima, es algo inagotable. A veces tristemente, no sé si voy a coincidir con la realidad de toda Latinoamérica, pero al menos en mi óptica en México
es el instituto y recibir clases con ciertos documentos, ciertos, a veces incluso programas que llevan años y años de utilizarse y probablemente no se han renovado, no se ha buscado una alternativa diferente, pero creo que algo de lo que caracteriza Speak Academy es esta búsqueda de qué más se puede ofrecer. Ya hablabas ahorita de la certificación, el inglés presencial, hay también un enfoque para niños, para incluso clases individuales, si así lo desean, obviamente esto en Paraguay, pero también en algún momento llegaste a explorar las clases híbridas, también mencionabas, llegaste a explorar, además de la certificación, el panorama de personas que tal vez en su necesidad se ven enfrentados a aprender inglés en un proceso ya laboral. Es decir, estoy en una empresa, hay buenas oportunidades o simplemente que mi permanencia o mi acceso a este centro de trabajo requiere cierto dominio de inglés y también, por si esto fuera poco, todo lo que nos has mencionado, Fátima, tienen un programa dedicado a inglés para empresas. Ahí en la lista de preguntas que platicábamos antes de la entrevista, ponía ahí estos dos modelos, el B2C, el B2B, cómo ha ido floreciendo, esto más reciente, manejas entonces ya dos líneas y creo que esto también te abre un panorama en términos de negocios, ver dos enfoques que son totalmente diferentes. Así mismo, para comentarte un poquito, yo inicié con las clases particulares, o sea, clases que eran individuales, justamente con personas de este perfil que estás mencionando. Estoy en una empresa, tengo muchas oportunidades de promoción, pero necesito inglés. ¿Cómo hacemos eso en tiempo récord? Entonces ahí, bueno, les digo, bueno, a vos no te va a servir la plataforma, a vos no te va a servir las clases grupales, vos necesitas un curso a medida con lo que vos necesitas. Si vos sos, qué sé yo, un administrador de empresas, no te voy a estar enseñando el alfabeto solamente, voy a necesitar enfocar vocabularios que ya vayan delineándose a lo que es tu profesión. Y así fue que yo empecé en el 2021 con profesionales que estaban en ese dilema. Quiero crecer, pero necesito inglés. Mi empresa me pide. Y bueno, nosotros empezamos a proponer eso de forma como un plan piloto. Empecé yo a recabar materiales porque algo que nos falta mucho en Paraguay son editoriales que tengan materiales realmente actualizados para los diferentes ejes o diferentes profesiones. Entonces empecé a elaborar desde cero otra vez para diferentes profesiones. Por eso, antes de firmar contrato con alguien, ellos pasan por una entrevista conmigo, porque soy yo la que elaboro los planes de estudio. Entonces, aunque sea yo o no la docente a cargo, pasa una entrevista conmigo para que yo pueda tomar nota de lo que la persona necesita y de esa forma elaborar una propuesta que se adecue a las necesidades del estudiante. Entonces, fue así que empezamos y fue muy bueno. Nos dimos cuenta que es una solución que otros institutos no estaban dando, no estaban atendiendo a esa demanda y bueno, Speak Academy lo está haciendo con todo. Lo bueno también que los otros docentes que trabajan o que están en el staff de SPIC son docentes de áreas multidisciplinarias. O sea, tenemos personas que se formaron en educación necesaria, o sea, propiamente, tenemos ingenieros, tenemos licenciados, tenemos psicólogos, tenemos administradores, tenemos contadores que son profesionales en otras áreas, pero también están en la enseñanza de inglés. Entonces es mucho más sencillo cuando uno tiene una variedad de profesionales, de repente ya derivarle, bueno, sí, yo soy la parte de recursos humanos administrativos, entonces la persona más idónea es la que se encarga de ese estudiante con el programa de estudio ya delimitado, por así decirlo, para el perfil de esa persona que necesita. Entonces, es así como lo estamos manejando en Speak Academy la parte profesional. Luego tenemos el que es inglés de negocios, que es lo que generalmente las empresas demandan para los mandos de gerencia, los mandos ya de relaciones internacionales, comercio exterior, toda la parte contable, administrativa, que son cursos que uno puede tomar en grupo, ya sea en la empresa, nosotros podemos ir hasta la empresa de forma presencial, ellos pueden venir al instituto en un grupo privado que es solamente para esa empresa, o bien podemos hacerlo de forma híbrida, de forma online. Entonces, tenemos esa posibilidad, o sea, al gusto de la empresa. Generalmente,
cuando manejamos ese tipo de situaciones, la empresa es la que hace el trato y nos manda las personas, el número de personas o las personas que van a cursar. Y los reportes se dan a la empresa y un reporte al estudiante también. Entonces tenemos el enfoque B2B y B2C. Para lo que sea necesario tenemos la solución, entonces, y con la garantía de que nuestros programas de estudios están basados en la necesidad del que lo contrata. Y a veces puede ir tan lento, tan rápido como la empresa o los estudiantes lo demanden. Y es impresionante, Fátima. Te veo con tanta energía que no sé, que me vas a recomendar las vitaminas que te has de tomar, porque es mucho trabajo detrás de todo esto. Hay una sección muy discreta en la página, que aquí también la anoté, porque dentro de la propia página de Speak Academy también hay una sección que creo que, no sé si esto ya es un fin más, también un costo específico o es parte también de información que es útil para Speak Academy, para sus programas, pero, y bueno, no sé también si siga vigente, pero hay una sección que dice, ¿quieres viajar? Hay consejos y asesorías para viajantes, además de aprender el idioma, hay asesoría en viajes para alumnos que quieran explorar países de forma segura y enriquecedora, que abarca planificación, documentos y seguros de viaje, destinos, asesoramiento y más, que creo la experiencia que tú tuviste desde muy temprana edad, todas las oportunidades en estas aplicaciones que has tenido, te han dado también este panorama. Y se me hizo muy interesante porque eh, creo que muchas personas en Latinoamérica, yo apenas ayer lo meditaba incluso, no nos damos cuenta de las oportunidades que giran alrededor. Nos centramos a veces en nuestra localidad, en nuestro país, pero como tú lo has dicho, has tenido la oportunidad de aprovechar muchas opciones de becas, de apoyos que están en el exterior, y creo que hace falta esto, ¿no? Alguien, un experto, experta en tu caso, que pudiera acompañar y que al final de cuentas, entre más personas de Paraguay, de Latinoamérica se estén formando en estos escenarios, creo yo que el futuro al que queremos aspirar todos en Latinoamérica es un futuro donde el inglés sea algo ya más natural, algo que sea, que lo demos por sentado, como en muchos países que nacen hablando un idioma y el inglés ya lo dan por hecho, que es un idioma que ellos también van a dominar. ¿Cómo surge esta idea y qué hacen en este proceso, Fátima? Bueno, así mismo como decís, Max, yo tengo experiencia con aplicaciones a becas y a diferentes tipos de becas, no solamente becas académicas. Entonces, en ese proceso yo me doy cuenta que hay mucha desinformación. Y yo digo, no es posible, no es posible que yo teniendo esa fuente de información y esa experiencia yo no lo transmita. Entonces, a eso se refiere esa sección, que nuestros estudiantes, todos ellos sin excepción, tienen asesorías conmigo para cualquier tipo interés de beca que tengan. Entonces, yo particularmente tengo una agenda abierta para poder asesorarle de forma personalizada a las personas, no solamente con temas de viajes, sino también con todo lo que es el proceso de aplicación, preparación para las entrevistas, los entrenamientos, para todo lo que es ya la postulación, la redacción de ensayos, todo lo que es la parte de visados, que es muy importante, mucha gente se confunde. Entonces, para mí, eso va muy ligado también con lo que es mi emprendimiento que surge ya este año, que es Expeditioner, que es mi agencia de viajes e intercambios. Entonces, como todo un engranaje, es como que lo enlacé de esa forma. Esto no tiene costo para los estudiantes, todo lo que es asesoría, todo lo que es acompañamiento dentro de lo que son las aplicaciones para becas en países anglosajones que requieran de perfeccionamiento en la lengua inglesa, aplicaciones en inglés, entrevistas en inglés, eso no tiene costo adicional, eso lo pueden agendar conmigo. Yo misma en persona soy la que hago ese seguimiento desde primera mano. Entonces, eso es un diferencial también que le damos a nuestros estudiantes, ya sea en cualquier formato que esté estudiando con nosotros, híbrido, presencial o virtual. Entonces, es algo que a mí particularmente me llena porque he tenido la oportunidad de ayudar a muchos estudiantes que ya han viajado por becas completas y medias becas y también por experiencias culturales como Work and Travel, que es muy común aquí en Paraguay. Entonces, esa tarea es mía y estoy más que feliz de ayudarle a las personas que tengan interés. Y todo esto, Fátima, porque es realmente un mundo muy amplio, cómo surge esto a través de la pasión por los idiomas. Eh,
Speak Academy, bueno, que ya tuvimos la historia. Mencionábamos también un enfoque social, que es la semana de inglés, el English Week, si no me equivoco. Esto Ujú. surge a la par de De la Speak Academy pandemia. y se queda fijo, ¿verdad? Se Cómo queda fijo funciona anualmente. este modelo? Cada año entonces hacen este proceso y ahí sí está abierto para que, me imagino, no sé si es en línea y podemos verlo fuera de Paraguay también. Así mismo, nosotros hacemos la publicidad, mandamos por todas las redes sociales la publicidad invitando, generalmente de duración de una semana. La persona se puede inscribir por formulario de Google o un formulario que lanzamos para ese fin. Y en los datos de acceso para esas reuniones lo llegan en el correo. Entonces, anteriormente lo hacíamos por transmisión, por la cantidad masiva de personas que se conectaban. Entonces lo más factible era hacerlo por YouTube o por Facebook Streaming, pero también nos dimos cuenta de que era importante la interacción por YouTube o por plataformas así solamente se daba por medio del chat, pero creemos también la importancia de conversar un poquito en ese proceso. Entonces lo hicimos por Zoom este año, hicimos también algo que no está probablemente publicado en la página todavía, pero en agosto hicimos el Congreso Internacional de Bilingüismo, allá a raíz del programa de Wildlife que vamos a estar conversando enseguida, Sí, sí. en donde también fue algo muy parecido al English Week, en donde hicimos un congreso de bilingüismo, en donde invitamos a profesionales de diversas partes de América, por decirlo así, para que podamos tener casi una semana de mucho aprendizaje dirigido no solamente a personas que querían aprender el idioma, sino también a profesionales que ya están enseñando o que están en ese proceso de aprendizaje que necesitan ese plus para poder continuar. Entonces, son proyectos que siguen vigentes, que lo hacemos de forma remota para poder llegar a más personas y es gratuito, no tiene costo. Y tendríamos entonces, el siguiente año estaría programándose otro English Week o en este año todavía. El siguiente año, Este Perfecto. año ya. Voy a dejar todas las redes para que quienes se interesen en el idioma, creo que todos, más allá de los que se dediquen a la docencia o no, es interesante. Pero lo menciono porque esta área de negocios mencionabas hace poco, y lo que una de las preguntas que tenía programadas también, Fátima, es esta otra iniciativa de Expedition, es muy reciente, mencionabas que es apenas un año, Ni eso y hace. bueno, no En quiero dejar enero la empezó. oportunidad que nos platiques un poco de qué es, cómo complementas estos ejes, y antes de pasar a otros escenarios. Bueno, Expeditioner es una agencia de viajes que surge con la visión de seguir ayudando a las personas a cumplir sus sueños en el exterior. Existen becas, es cierto, existen oportunidades que son 100% financiadas por diversos entes. Sin embargo, existen otros programas que uno puede hacer para potenciar la parte profesional de su vida, de su carrera. Entonces, existen programas en los Estados Unidos que a través de los años yo estuve involucrándome un poquito más y vi el potencial de hacer llegar esas oportunidades a más paraguayos, que son, por ejemplo, las pasantías pagadas en Estados Unidos. Están las de Work and Travel, están las que son para niñeras en los Estados Unidos, están los programas también para entrenamientos para las personas que de repente son recién graduados y quieren una experiencia en el exterior y quieren adjuntar algo en su currículum. Entonces son cosas que de repente una persona no conoce, que todavía es algo de qué hablar. Entonces yo dije, bueno, yo quiero seguir marcando la diferencia y quiero enlazarlo con Speak Academy. O sea, no solamente estamos formándole en idiomas, sino que le estamos dando un seguimiento y le estamos dando las herramientas para que luego de terminar su curso de inglés ellos puedan saber, ah, bueno, voy a ir a trabajar en tal lugar por tal tiempo y voy a ganar dinero. O sea, no es algo que vemos solamente para decir, tenés la oportunidad de irte, pero tenés que pagar, pero no vas a recibir nada a cambio. O sea, nuestros programas son generalmente remunerados. Todos ellos, sí, todos ellos son remunerados para los que son adultos, para los que son mayores de edad, que serían las pasantías remuneradas, los entrenamientos remunerados, las que son para Work and Travel y para los que son para lo que sería niñero o nanny en Estados Unidos, que son los programas base con que trabajamos en Expeditioner. Además de los otros intercambios que son para menores de edad, que pueden ser de idiomas, para estudiar un idioma,
que es para menor de edad y para mayor de edad también. También están los programas que son para año escolar, para los que son adolescentes. Entonces estamos trabajando inicialmente con esos programas, con sponsors de Estados Unidos, con sponsors que están certificados y habilitados por el Departamento de Estado. Entonces le damos esa facilidad al estudiante de, bueno, tenemos todo lo que necesitas y te damos ese acompañamiento de inicio a fin. O sea, te estoy asesorando, pero también te digo cómo anclar ese anhelo, ese sueño que tenés con algo que realmente realizable, que no es algo que quede nomás en el quiero, pero no sé cómo, sino te muestro el cómo, dónde, cuándo y todo lo demás. Entonces es así que Expeditioner está funcionando ahora mismo. Tenemos meses nada más. Cada año nosotros enviamos estudiantes de Work and Travel con el instituto. Sin embargo, este proceso de habilitar una agencia que esté realmente 100% legal, con toda la documentación, lleva su proceso. Nosotros estamos planificando enviar los primeros en la primera convocatoria del año que viene. Entonces ahora estamos con la parte documental, la parte de promoción y la parte de inscripción será ya para 2024. Entonces, pero sí contamos con todos esos programas que te mencioné anteriormente. Y es predicar con el ejemplo, Fátima, todo tu currículo es esto, es probarla por ti misma, y precisamente una de las experiencias más cercanas y que hemos tenido pues de una manera casi natural, porque algunos de mis invitados no los buscamos precisamente con ese perfil, pero tenemos ya un gran equipo de personas que han vivido la experiencia en Wildlife en diferentes periodos de tiempo, hace ya algunos años, algunos que por la pandemia tuvieron que vivirlo de forma remota, que Remota, también fue, sí. fue una adaptación interesante, pero este año tú en este corte de Wildlife estuviste viviendo esta experiencia que seguramente fue surgiendo de todo este conocimiento que has tenido de contactos, y bueno, ¿cómo lo viviste? Tu Wildlife es un programa que da el jóvenes líderes de Latinoamérica, específicamente buscando emprendimientos o acciones que estén haciendo jóvenes con un impacto de interés, sobre todo de desarrollo social, de formación de capacidades. ¿Cómo llegaste al programa? Platícanos un poco tu experiencia, en qué parte estuviste, y no sé si parte de esta esencia de tu experiencia en Wildlife fue lo que te impulsó ya a venir con estas nuevas ideas para todas las áreas que estás manejando, lo social, lo de educación, lo de intercambios. ¿Cómo lo viviste? Porque siempre es interesante. Cada uno de los bailes que hemos tenido me da la impresión que tiene una impresión, me lo han dicho así, me cambió la vida, literalmente. No sé si a ti te pasó lo mismo. Realmente uno viene totalmente cambiado de esa experiencia. Es una experiencia que inicia en la virtualidad, porque nosotros antes de viajar tenemos clases inmersivas de forma remota y realmente ya cuando estamos por la fecha de viajar o para una fecha próxima a la fecha de viaje, nos revelan a dónde nos van a ubicar. No es algo que nosotros elegimos necesariamente. Nosotros postulamos nuestro emprendimiento, nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestras ambiciones, inquietudes. Y bueno, existen una cantidad de empresas y organizaciones que son hosts o que reciben a los wildlife en Estados Unidos. Particularmente, yo fui ubicada en Kalamazoo, Michigan, que es una ciudad pequeña al norte, y fui ubicada en una ONG. Es decir, que yo fui a hacer mi pasantía o mi colaboración. No le llaman pasantía porque en realidad no tiene ese nombre, pero es como una especie de colaboración en una ONG que justamente se encarga de potenciar a los jóvenes y a los niños a través de la lectoescritura temprana. Entonces, eso va muy relacionado a lo que hago yo, que es la parte juvenil, la parte de empoderamiento juvenil, la parte de enseñar, la parte de repente darle herramientas a los jóvenes para que luego puedan valerse por sí mismos. Entonces, eso es básicamente lo que ellos hacen. No lo hacen con inglés necesariamente, lo hacen con otras cosas, pero es como un complemento muy interesante. Eh, Estar en Wildlife es realmente transformador, te cambia la vida, no se equivocaron al decirte que realmente esa es la frase que queda mejor para describir esa experiencia, porque uno no solamente aprende cosas, uno comparte cosas y la experiencia
de vivir o de convivir con otros emprendedores como uno, es realmente transformador. Yo creo que aprendí mucho más de relacionarme con otros emprendedores de diferentes realidades, pero que compartimos cosas en común a las clases que de repente, a las charlas a las cuales asistimos, porque es realmente enriquecedor. O sea, yo estuve particularmente ubicada en Kalamazoo con otras 12 personas de diferentes lugares. Había personas de Caribe, había personas de Centroamérica, había personas de Sudamérica, había personas de otros lugares, de Canadá inclusive. Entonces era bastante multicultural la experiencia, pero era muy, muy bueno, muy lindo también ver que teníamos cosas muy en común, a pesar de vivir en lugares totalmente distintos, hablar diferentes idiomas, tener otra idiosincrasia, otra, otra realidad, por así decirlo. Estábamos luchando en contra de cosas muy parecidas, en contra de la desigualdad, en contra o buscando mejores oportunidades. Y realmente ese networking entre otros, o sea, con otras personas que compartimos la misma visión de crecimiento es realmente lo que te transforma. Y conocer esas personas que están haciendo cosas muy, muy relevantes en sus propios países, en sus propias comunidades, es como que te da fuerza, te motiva y te das cuenta de que el mundo es muy bueno, que hay mucho por hacerse y que lo que nosotros vemos de repente en las noticias es solo lo negativo, pero que hay personas que están haciendo patria, que están ayudando a construir un mundo mejor desde donde están. Entonces, eso es transformador, es lindo, es bueno, es loable y creo que la experiencia Wildlife cambia familias, cambia vidas, cambia realidades y cambia realmente comunidades enteras, porque cada uno que fuimos parte de ese proceso venimos con una visión y una transformación desde adentro. Venimos con más ideas, venimos con más motivación, con más visión y ganas de seguir. Entonces es así que surge el Congreso de Bilingüismo. Yo conocí a una colombiana que también es teacher, solo que ella tiene un instituto online en donde ella capacita a otras mamás para que puedan a través de su metodología enseñar a sus hijos sin que ellas necesiten hablar inglés. Es muy innovador y conocerla a ella fue inspiración. Conocerla a ella fue ver una luz. Entonces conversamos, estando en Kalamazoo, elaboramos el programa, el proyecto del Congreso, empezamos a mover contactos, empezamos a cranear, así en 2 noches que no dormimos básicamente, surge el Congreso. Y en agosto, mes y medio después de regresar de esa experiencia, ya era una realidad. Entonces, juntarnos en espacios así realmente son cosas que transforman y tuvimos más de 5.000 participantes en esta primera edición. Fue un boom que no esperábamos. Nosotros estábamos contentos y teníamos 100 participantes. Hubo más de 7.000 inscritos, 5.000 participantes, llegamos a prácticamente todos los países de América. Hubo gente que se conectó de cada rincón de América que ni esperábamos. No hicimos publicidad pagada, no hicimos absolutamente nada de eso, sino solamente fue a través de nuestra red de contactos. Y fue así que llegamos a esa cantidad de personas. Y creo que para el año 2024 será aún mayor. Estaremos pendientes, Fátima, también de recordarlo, obviamente con el contacto que tenemos directo, igual pues, si contribuimos en algo para desde este espacio poder fomentar más esta experiencia. Y creo que aún falta camino por recorrer. Realmente pareciera que estamos hablando de un emprendimiento, en el caso de Speak Academy, que llevará tanto tiempo, pero fue muy rápido, no solo la manera en que creció, sobrevivió a estas situaciones adversas, además generaste ideas complementarias que van con una misma línea y ahora con este ánimo y esta inquietud que manifiestas, Fátima, ¿qué viene para Speak Academy? ¿Qué viene para todo este conjunto de proyectos que tienes? Eh, ¿Cuál es la visión que tienes para dirigirlas en ese crecimiento que hemos visto que has tenido? Y creo que ganas no faltarán, creo que estoy seguro que ganas y oportunidades para ir creciendo no faltarán, pero ¿cómo ves el panorama? ¿Qué pretendes para estos emprendimientos? Y la verdad que podría ser bastante optimista y decirte que así como hemos crecido en poco tiempo y a través de esas adversidades que vivimos todos, Speak Academy viene y se queda ya, esto ya no termina más. Expeditioner igual,
tenemos la visión de seguir contribuyendo al crecimiento del... Primero, nuestra labor está aquí. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo creo que sí es posible. Entonces, realmente queremos llegar a todos los rincones de Paraguay. La verdad que estoy con algo en la mente que todavía no lo he concretizado, pero sí me gustaría aplicar un modelo de negocio que aprendí en Wildlife, de experiencias de otros emprendedores, en el que es como una especie de formar equipos de trabajo reducidos y extender en los rincones de Paraguay. Empezar como talleres en donde las personas puedan llegar a esos lugares, a establecer alianzas en donde podamos ir a tener esos talleres y que las personas primero aviven ese interés, porque hay personas que no le ven el potencial a aprender un segundo idioma. Entonces creo que la tarea para llegar a más personas es primero avivar ese interés, descubrir esa necesidad que tiene esa persona y ver cómo conectar el inglés como una solución para esos desafíos que tienen esas personas. Entonces, ese modelo de negocio o ese modelo de trabajo que me enseñaron en esta experiencia en Wildlife creo que va a ser muy productivo para poder llegar a todas las personas que aún nos falta llegar. Llegar a ciudades en donde no hay accesibilidad a través de pequeños grupos de trabajo y a través de una red de voluntarios. Hacerlo de forma voluntaria para que primero las personas tengan acceso y luego darles las herramientas para que puedan continuar en ese camino. Y empresarialmente hablando, extendernos a toda Latinoamérica en los próximos años y llevar a muchos paraguayos y a otras personas de otros países también al éxito, ya sea profesional, laboral o académico, a través del inglés. Y algo interesante, Fátima, la posibilidad de que en sí mismo el aprender un idioma ya es una oportunidad, pero que me genere más oportunidades, creo que tú lo has vivido en carne propia, como esta pasión temprana, ya nos platicabas, tu gusto aún antes de tener una carrera profesional, te fue llevando a lo que ahora son estos emprendimientos. Ya el Centro Speak Academy, obviamente, por eso platicamos hoy, pero van surgiendo tantas cosas y, y me gustaría que cerrar esta charla, Fátima, con algún mensaje final, tal vez algún tema que no hayamos tratado. La inquietud, una inquietud personal, aprovechando que te tengo en esta charla, es ¿cómo ves tú el panorama? ¿Qué ha sido lo que en Latinoamérica tal vez limite mucho el aprendizaje del inglés? ¿Qué recomendaciones pudieras dar para estas personas que de repente ven abrumadora esta posibilidad, que a veces dicen, bueno, a veces prefiero aprender más matemáticas, pero inglés definitivamente yo no puedo? Y tal vez algo más, algún mensaje de algún tema que pudiéramos haber obviado o no tratado como debiéramos, Fati. Bueno, para las personas que tienen miedo al inglés o tienen cierta negatividad con respecto a eso, o ya han atravesado un proceso de aprender, pero se frustraron en ese camino, yo tengo un mensaje. A lo largo de los años de teacher, de docente, he tratado con muchas personas que venían por necesidad y obligación a estudiar inglés. Y algo que vi en común es que las personas, lo que realmente frena el aprendizaje es uno mismo. O sea, nosotros somos nuestros propios enemigos en ese proceso. Entonces, verle al idioma, ya sea inglés u otro idioma que quieran aprender, verle como tu aliado, no como tu enemigo. Porque si uno está aspirando a un cargo, ponemos de ejemplo a un cargo de gerencia, pero para eso necesitas inglés, no nos enfoquemos en la dificultad que conlleva aprender ese segundo idioma, sino en la retribución posterior de lograrlo. Enfocarnos más en el logro del objetivo que en los obstáculos que tenemos enfrente. Porque obstáculos siempre tenemos y siempre vamos a tener. Yo eso le digo a los estudiantes, yo no les voy a vender humo. Estudiar inglés es un camino de resistencia, no de velocidad. Aquí no vamos a aprender inglés en 2 meses. Si alguien te dijo que en 2 meses vas a hablar un perfecto inglés, te mintió. Entonces, primero ser sinceros con uno mismo y tener esa motivación intacta, porque uno de los mayores motivos de deserción de una persona que está en ese proceso es la desmotivación. Mantener nuestra motivación siempre encendida es lo que es el combustible que todos necesitan para lograr el objetivo. Acá no hay una persona que es más inteligente que otra. Acá lo que hay es una actitud de disciplina y un optimismo y motivación es lo que nos lleva a aprender realmente el inglés. Y
para mensaje final de algún tema que no hemos profundizado, podemos estar aquí horas y horas, pero creo que lo que podría decirle es a las personas que nunca dejen de creer en sus sueños, que las cosas van ocurriendo, que yo no creo en casualidades, sino en las cosas que van ocurriendo cuando uno se propone. Uno tiene que, las oportunidades están, ahí están. Uno tiene que estar preparado para cuando esa oportunidad está ahí o cuando esa oportunidad aparece. Porque solamente si estamos preparados vamos a ser capaces de identificar la oportunidad y tomarlo. Porque, como digo, o sea, la gente puede decir, no existe, no hay oportunidades, no tengo oportunidades, pero eso es mentira. Uno si está preparado, las oportunidades están allá. Y si es que no hay, creamos una oportunidad. Entonces, nunca dejar de creer, nunca dejar de prepararse, siempre estar en la vanguardia, en lo que sea posible, perfeccionarse en todo. Y bueno, las bendiciones vendrán porque lo que uno siembra cosecha y eso es la ley de la vida. Entonces, ánimo a todos y bueno, estoy a las órdenes. Pueden seguirme en mis redes sociales, las redes sociales del instituto, que yo puedo estar ocupada, pero apenas vea el mensaje, si es que alguien necesita ayuda, yo voy a estar más que feliz de ayudar. Muchas gracias, Fátima. Vamos a dejar todos los links, como ya lo hemos hecho en otros episodios, para el contacto con Speak Academy. Darle seguimiento, vale la pena. Creo que estas propuestas a más de uno le van a interesar. No es nada más el idioma, sino lo que se puede lograr con el idioma, que de repente perdemos esa visión y aún personas que ya tengan ciertos conocimientos se vean como que, bueno, ¿cuál fue el sentido de llegar a esto? Hay mucho sentido. Lo que sucede a veces es que estamos un poco enfrascados en otras circunstancias o en otros temas que no nos permiten ver la diversidad de opciones que hay fuera, y creo que siempre Latinoamérica, Paraguay, siempre también somos países, creo, en toda Latinoamérica que siempre generan ese atractivo, ¿no? En otras regiones del mundo, por lo que representamos, ¿no? Parte de esta pasión que tú compartes con tus emprendimientos, Fátima. Y bueno, qué manera de iniciar. Estamos ya iniciando contigo con esta entrevista a la 10ª temporada, ya más de 90 episodios del podcast. Estamos próximos a llegar a los 100 en unos meses, y obviamente el espacio del podcast siempre disponible para cualquier oportunidad de charlar de nuevo. Fátima, ¿qué ha pasado con algunos de estos desarrollos? ¿Qué más hay que podemos compartir? Y seguramente que ojalá sean buenas noticias tanto para Paraguay y para toda Latinoamérica. Fátima, pues un saludo a la distancia, muchas gracias, y al público de Visión Inteligente de Negocio los esperamos en el siguiente episodio con más temas de innovación, emprendedurismo y modelos de negocio. Muchas gracias, Fátima. Hasta luego. Muchas gracias. Listo, Fátima. Ya detuve la grabación, ¿eh?